Hablo español, catalán, inglés y checo. Además, sé decir algunas frases básicas en lenguas del sudeste asiático, de Indonesia, Malasia, Tailandia, Camboya, Laos, Myanmar. También en las lenguas de Tonga y Fiji. ¿Quieres saber cómo he aprendido todo eso? Pues sigue viendo este vídeo porque hoy te voy a dar mis 10 recomendaciones para aprender español o cualquier otra lengua. Todo esto y un poco más en un momento. Hola, soy Sergi Martín, tu profesor de español en YouTube. ¿Por qué tiene que haber ahora un camión pitando aquí? ¡Ah! Necesito grabar, me están esperando. Vamos directamente a ver mis 10 recomendaciones para aprender español. Habla sin miedo al error. Imagina el aprendizaje de una lengua como un niño que aprende a caminar. Cada vez que se cae, se levanta y aprende de esa caída. Haz lo mismo. Cada vez que hagas un error, aprende de él. No dejes de hablar por eso. Estás aprendiendo y es normal cometer errores. ¿Imaginas que el niño no quiere aprender a caminar porque a veces se cae? Yo recuerdo que cuando aprendí a hablar inglés, lo practicaba con extranjeros siempre que podía. Más tarde, cuando empecé con el checo, hacía lo mismo. Intentaba usar mi pobre checo cuando viajaba a Praga o cuando encontraba a algún checo en España. En todo momento hacía muchísimos errores y aún los hago. Créeme, a la gente le encanta que te esfuerces por hablar su idioma y tienen mucha más paciencia de la que piensas. Piensa en español, construye frases en tu mente, primero sencillas y más tarde podrás construir otras más complicadas. Si creas este hábito, poco a poco lo hablarás mejor. Busca palabras similares en tu lengua. Seguro que hay más palabras que taxi, hotel, pasta o kiwi que en tu lengua o en una lengua que conoces se dicen igual que en español. Practicarlas en frases sencillas es un buen comienzo para comunicar. Fíjate en esta frase. What's the price? ¿Cómo la dirías en español? ¿Cuál es el precio? Price, precio. Haz traducciones con palabras y estructuras similares. ¿Cuánto cuesta? How much is the cost? ¿Cuánto vale? How much is the value? ¿Has encontrado palabras similares en español y en inglés? A veces, traducir palabra por palabra ayuda a pensar como un nativo, a ver la lengua como la ven los nativos. Lee todo lo que veas, desde publicidad a libros. No importa qué es, lo importante es crear el hábito de leer, de ver palabras en español junto a otras palabras creando frases con un sentido. Vas a reconocer algunos sonidos que seguro que has oído más de una vez. Yo he creado ese hábito y a veces me sorprendo por cómo se escribe algo que sé pronunciar. Recuerdo que durante unas vacaciones en Indonesia aprendí a decir muchas gracias en indonesio. Terima kasih. Cuando lo vi escrito me sorprendió un poco, pero me ayudó a ver cuántas palabras hay en esa sencilla frase y cómo se escribe en su lengua. Escucha música en español y tradúcela. Si encuentras canciones que te gustan, vas a tener una motivación por saber qué dicen. A mí esto me ayudó mucho cuando era adolescente. Aprendí, entre otras cosas, cómo decir en inglés no quiero ser enterrado en un cementerio de mascotas. Aunque parezca que no es una frase muy útil, estaba hablando inglés, componiendo frases y acostumbrándome a usar la lengua. Mira películas en versión original, primero con subtítulos, claro. Cuando estés preparado para verlas sin subtítulos, seguro que te pasa lo mismo que a mí. Al principio de la película no entiendes mucho, pero vas a ver cómo poco a poco tu oído se acostumbra y entiendes mejor. Usa la tecnología. Con eso no me refiero solo a buscar aplicaciones como Duolingo o Verbos Españoles, que por supuesto es muy bueno para practicar y aprender. Cambia la lengua de tu móvil o de tu ordenador. Quizá alguna vez vas a tener un poquito de confusión, pero el lenguaje del móvil es súper limitado. Y ya sabes bien qué significa cada icono o cada opción del menú. Únete a un grupo de conversación.
hay muchos grupos con los que chatear o tener videoconferencias. WhatsApp, Facebook, Skype... Seguro que donde vives hay algún club de conversación en algún bar. ¿A qué esperas para apuntarte? Además, puedes hacer amigos. Viaja a un país donde se habla español y no digas que hablas inglés. Planea tus próximas vacaciones en algún lugar donde se habla español. Y cuando vayas allí, intenta usar tu español, aunque te cueste mucho. Si dices que no hablas inglés, es mucho más probable que la gente te hable de una forma más fácil, además de más lentamente. Si estás suscrito a mi canal, seguro que sabes que me encanta viajar, ya que tengo vídeos desde algunos países de varios continentes. En cada país que he ido, he aprendido en la lengua nativa las cosas básicas. Saludos, gracias y por favor, decir números, preguntar precios, ingredientes, etc. Diviértete. ¿Por qué estás aprendiendo español? Haz que sea por algo divertido. ¿Te interesa la moda, la tecnología, la historia? Busca revistas que hablen del tema que te interesa y léelas. Siempre digo a todos mis alumnos que tienen que leer lo que les gusta, porque así la lectura en español se convierte en algo divertido. Por ejemplo, a mí me gusta la ciencia y sigo canales en YouTube que hablan de eso. Claro que es difícil entenderlo todo, pero tengo motivación por ver cada vídeo. Como ves, estas 10 recomendaciones son útiles para aprender español y cualquier otra lengua, pero seguro que estás pensando en otras. Vamos, compártelas más abajo en los comentarios. ¿Qué lenguas hablas? ¿Cómo las aprendiste? Tu opinión y experiencia es súper importante. ¿Quieres aprender más español o cosas interesantes sobre mí? Puedes seguirme en todas mis redes sociales. Si quieres ayudarme a hacer más vídeos para aprender español, comparte el vídeo y pincha en me gusta, hombre, que es gratis. Pero espera, ¿aún no estás suscrito a mi canal? ¿Cómo es eso posible? Suscríbete ya, así vas a ver cuándo publico un nuevo vídeo. Pero si quieres de verdad ayudarme a hacer más vídeos, puedes hacerlo desde mi cuenta de Patreon. Hoy quiero dar las gracias especialmente a Juan, Nick Stahl y Rafe Sigmundstad por ayudarme a hacer crecer este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!